Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La semana pasada, hermanos, el Señor nos invitaba a orar siempre, especialmente en los momentos difíciles de la vida, como aquellos marcados por el dolor de la injusticia. Orar siempre. El Evangelio de hoy, continuación de aquel del domingo precedente, es ahora una invitación a orar bien. No basta orar siempre, sino que además se debe orar bien, ya que una oración mal hecha puede ser muy peligrosa. Orar bien nos lleva a comprender la vida con la mirada de Dios. En cambio, orar mal puede llevar a reafirmarnos en nuestras propias ideas, a veces erradas, convenciéndonos de que éstas provienen de Dios y como consecuencia de esto, juzgar al prójimo descartándolo si no piensa como yo. Jesús nos relata esta emblemática parábola del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar. Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Debemos estar muy atentos, porque cualquiera de nosotros hoy en la iglesia del siglo XXI puede que confiado en sí mismo se considere justo y desprecie a los demás. Quizás por la ya milenaria tradición cristiana, escuchamos la palabra fariseo y inmediatamente se nos puede venir a la mente alguien un poco soberbio, quizás hipócrita. Así, el primer personaje de la parábola inclusive nos despierta un poco de rechazo. Sin embargo, pienso, en este texto Jesús presenta a un fariseo honesto, leal y veraz. Un hombre que de pie, como rezaba cualquier israelita piadoso de aquel tiempo, daba gracias a Dios, reconociendo con honestidad que no era ladrón, ni injusto, ni adúltero, que ayunaba 2 veces a la semana, mucho más de lo que establecía la ley judía, que era solo un día de ayuno al año. Y que además de todo esto, pagaba el diezmo de todo lo que tenía. Es la oración de un hombre que con toda veracidad agradece a Dios por llevar una vida justa. Probablemente muchos de nosotros sacerdotes
Desearíamos feligreses así en nuestra parroquia. Personas de oración, agradecidas de Dios, con una vida moral intachable y que colaboren económicamente con la mantención de la Iglesia. Pareciera ser como el cristiano ideal. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Que Jesús dice que Él no salió justificado. Este fariseo, inconscientemente, producto de la formación religiosa que había recibido, a mi parecer, comete dos errores. El primero se esconde en la frase del Evangelio que nos dice: oraba así en su interior. De pie, oraba así en su interior. Perdonen que nuevamente haga referencia al idioma original del Evangelio, al griego, en el cual está escrito que podríamos traducirlo: oraba dirigido a sí mismo, o oraba hacia sí mismo. Ese era el problema, hermanos. Este hombre elevó una oración hacia la concepción de Dios que él tenía y no hacia el verdadero rostro de Dios. Su oración estaba centrada en sí mismo y sus ideas, reafirmándolo en sus creencias, llevándolo a una rigidez religiosa que lo hizo caer en un segundo error. ¿Cuál fue? Compararse con el otro y juzgarlo. Por eso dijo: te doy gracias porque no soy como ese publicano. Paralelamente, estaba a cierta distancia el publicano. Casi de modo natural, este personaje tiende a despertar en nosotros empatía. Pero si deseamos ser fieles a la parábola, tenemos que afirmar que definitivamente no era un hombre bueno. El publicano era un ladrón. Cobraba los impuestos del Imperio Romano, subiendo las tasas según su conveniencia. Y además, para acceder a ese trabajo, debía haber jurado y quemado incienso en fidelidad al emperador, renegando así de su fe judía. Era tan mal visto el ser publicano en aquel tiempo que habían perdido todos los derechos religiosos al interior del pueblo hebreo. Pero Jesús aquí no está haciendo un juicio moral de la persona, sino que nos está hablando de su modo de orar. Este publicano, dijo Jesús, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Su oración dirigida a Dios nace de su conciencia de ser pecador, de su vacío interior, por lo que simplemente pide compasión. Por eso él salió justificado y el fariseo no, porque Dios solo puede obrar en aquellos que, vaciándose de sí mismo, se dejan llenar por el amor de Dios. El fariseo estaba lleno de sí, de sus ideas y de la concepción que él tenía de Dios, pensando que era lo correcto. En cambio, el publicano, que ciertamente le quedaba un largo camino de conversión por recorrer, aún teniendo mucho dinero y bienes a causa de su profesión, se sabía pecador
y vacío. Así, partiendo de ese vacío existencial, clamaba a Dios por un poco de amor. Es importante, hermanos, revisar constantemente nuestro modo de ser cristiano y de orar, de tal manera que estos no estén centrados en nosotros mismos, en un Dios hecho a mi medida, que reafirma mis ideas. Esto nos puede conducir a peligrosas rigideces, como el caso del fariseo, y también agregaría que en una sociedad como la actual puede llevarnos a otro extremo, un cristianismo light, con graves relativismos. Ni lo primero ni lo segundo es evangélico. Por ello, vaciémonos de nosotros mismos para ser así colmados del amor de Dios. Por eso Jesús nos dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.